Sean todos muy bienvenidos, amigos y amigas que están allí del otro lado. Quizás nos estás viendo por la TV o quizás nos escuchas a través de la radio Nuevo Tiempo, así que quiero darte la bienvenida para compartir una vez más el estudio de la Palabra de Dios. Y quiero aprovechar allí para invitarte a que puedas ingresar a nuestras redes sociales. Allí aparece en tu pantalla nuestro Facebook, Libertad Sin Límites NT, nos podrás encontrar así. Recuerda que también puedes, si tienes Instagram, nos puedes buscar @Libertad Sin Límites, y allí estaremos esperando tu saludo, tu mensaje para recibirlo aquí con gusto. Y como en cada programa te ofrecemos el estudio bíblico gratuito Pablo el Mensajero de la Cruz, en donde aprenderás a través de estos 15 temas muchísimo más acerca de este grande de la fe, Pablo el Mensajero de la Cruz. Y como en el comienzo del programa decíamos y hablábamos acerca de Enoc, un ejemplo de fe. Y ya queremos comenzar para introducirnos al tema del día de hoy viendo este video. Y es increíble cómo la fe puede ayudarnos a enfrentar los problemas del día a día. Pastor Joel, ¿cómo está? Bienvenido. Y este Muchas tema de gracias. la fe, qué lindo poder tener en cuenta que nos puede ayudar a enfrentar los problemas. Sin duda, Denise, el capítulo 11 de Hebreos, que estamos siguiendo una secuencia en estos programas, nos enseña que hombres comunes, como todos nosotros, pueden desarrollar una relación muy íntima con Dios. Y ellos nos enseñan cómo tuvieron nuestros mismos problemas y aún mayores. Enfrentaron las mismas adversidades y aún mayores. Pero ellos nos enseñan que es posible, por medio de la fe, superar cualquier problema, vencer cualquier obstáculo, porque la fe es mayor que cualquier dificultad. En la vida. Y es impresionante, de la relación con Dios depende la fortaleza que podamos tener en la angustia. Exactamente, y el programa pasado hablábamos de la fe enorme de Abel, y en este caso vamos a hablar de la fe que tuvo Enoc. Dice que él caminó con Dios. Y pastor, ¿será que esto debería ser un objetivo en nuestras vidas? Decir, decido caminar con Dios. A comienzo de año siempre nos colocamos metas para el desarrollo, para el año, ¿no? Y yo considero que la principal meta al llegar al 1 de enero debe ser, quiero caminar este año con Dios. Y al finalizar el año, nosotros debemos evaluar cuánto caminé con Dios. Y no debe ser la meta de cada año, debe ser la meta de cada día. Cuando uno despierta, puede decir, hoy, es hoy quiero caminar con Dios. Y cada día renovar esa promesa. Esa es la única manera de poder perseverar caminando con Dios siempre. Enfrentando los problemas del día a día, pastor. El tiempo es suyo porque queremos aprender a hacer. Gracias, Denise. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Y gracias a ti que estás allí del otro lado. Me alegra poder saludarte, abrazarte allí en el lugar donde estás. Estás viendo por la televisión, estás escuchando por la radio, estás allí en una plataforma virtual, en YouTube, en Facebook. Un grande abrazo, nuestro cariño para ti. Y ya sabes que siempre oramos por ti. Y me alegra poder leer siempre tus comentarios, tus pedidos de oración, y que juntos siempre podamos prepararnos para una eternidad con Jesús. Y como siempre acostumbro decir que la verdad nos da libertad y nos prepara para la eternidad. Eso significa que cada vez que abrimos la palabra de Dios encontramos libertad. Esa cárcel, esa prisión en la cual todos nosotros a veces entramos. Puede ser angustia, puede ser vicios, puede ser crisis,
puede ser culpa, en fin, cada uno tiene una prisión del cual ser libre. Mas la palabra de Dios tiene poder, y tiene poder para transformar el corazón, tiene poder para ver grandes milagros en la vida. Pero me encanta porque el poder de la palabra de Dios va más allá de eso. Tiene poder para abrir camino delante de nuestros ojos y poder encontrar el único camino, la única verdad y la vida que es Cristo Jesús. Una vez más, nuestro cariño y abrazo para ti. Vamos a hablar acerca de otro personaje bíblico llamado Enoc. Hebreos capítulo 11. Abre tu Biblia allí donde tú estás. Hebreos capítulo 11, versículo 5. La continuación de esta lista de héroes de fe. Y dice así el verso 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Wow, ¿sabes que este texto es muy corto? Y es interesante porque en un solo versículo, con pocas palabras, se puede describir toda una vida. Me llama la atención que cuando alguien nos pregunta nuestra hoja de vida, a menudo nosotros colocamos muchas acciones, ¿verdad? ¿Qué cosas es lo que hemos hecho, qué hemos logrado, qué hemos conquistado en la vida, qué títulos tenemos, qué grandes logros hemos alcanzado, qué metas tenemos en la vida? Nos encanta colocar eso en nuestra hoja de vida. Mas yo no vi una hoja de vida tan simple y una hoja de vida tan profunda que pueda traer tantas enseñanzas para nuestra vida. Y en esa hoja de vida, si hay que resumir toda una vida de un hombre llamado Enoc, es así. Y él caminó con Dios. Y se acabó la historia. ¿Cómo me encantaría que un día en mi tumba se pueda colocar el siguiente epitafio? Si es que Cristo aún no vuelve, porque yo sueño ver a Jesús muy pronto. Pero si la muerte me sorprende antes, a mí me encantaría un epitafio así. Caminó con Dios, andó con Dios. No existe mayor elogio que eso. No existe mayor hoja de vida que esa. Caminó con Dios. Tú sabes que el nombre de Enoc aparece solamente 3 veces en toda la Biblia. La primera vez aparece en Génesis capítulo 5. La segunda vez aparece en el libro de Hebreos capítulo 11. Y la tercera vez aparece en el libro de Judas, que es un libro antes del libro de Apocalipsis, el penúltimo libro de la Biblia. Judas, versículo 14, aparece por tercera vez el libro de Enoc. Y yo quiero que juntos podamos analizar algunos detalles importantes de este gran hombre. Porque aunque no tiene muchas cosas que explicarnos, ni títulos que mostrar en la vida, él se ganó el mayor título. Caminó con Dios. Porque no existe mayor conquista en la vida, no existe mayor meta en la vida que aprender a caminar con Dios. Para eso vamos al libro de Génesis capítulo 5. Y Génesis capítulo 5, versículo 21 hasta el versículo 24, me trae una revelación importantísima acerca de Enoc. Dice así el versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y allí el versículo 22 dice, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y una vez más se repite, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Si te das cuenta, en el libro de Génesis tampoco encontramos muchas cosas acerca de su vida. Pero sí encontramos algunos elementos aquí importantes. Y una de las cosas que me llama la atención, por lo menos del capítulo 5 del libro de Génesis, es lo siguiente. Es que el capítulo 5 está lleno de nombres. Resulta que el capítulo 5 es un capítulo de genealogía. Y allí donde dice, él fue hijo de tal, y él fue padre de tal, y tuvo hijos, tuvo hijas, y el árbol genealógico continúa, hablando acerca de la descendencia de las primeras generaciones, contando o comenzando con Adán.
Sin embargo, esa lista de nombres es interrumpida por una historia que es relevante, que es diferente. ¿Y qué cosa hace diferente para que pueda dedicar unos 4 versículos en un capítulo de genealogías? Esto me llamó poderosamente la atención. Lo que hace diferente es que todos los otros nombres que se cuentan en Génesis nacieron, crecieron, vivieron y murieron, menos uno. La línea de la muerte fue interrumpida por un hombre que aprendió a caminar con Dios, porque no murió. Todos los otros nombres que aparecen nacieron, crecieron, vivieron y murieron, menos uno, Enoc. Él no murió, dice, caminó con Dios. Y en esta expresión de caminar con Dios, me revela 2 cosas interesantes para mi vida. Número 1, el camino de felicidad y el camino de eternidad. Voy a repetir porque estas 2 cosas son muy interesantes. Caminar con Dios revela 2 cosas importantes en mi vida. Lo primero, el camino de felicidad, y lo segundo es el camino de eternidad. ¡Wow! Camino de felicidad y camino de eternidad. ¿Y qué significa caminar con Dios? Ya sabes que caminar es una de las actividades físicas más recomendables para evitar enfermedades, para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Caminar nos hace bien para la salud. Caminar es extraordinario, así como es extraordinario para la salud física. Caminar con Dios representa bienestar espiritual, felicidad y salvación. O sea, esta actividad ahora trasladado a la vida espiritual es tan importante, tan relevante. Pero ahí viene la pregunta. Yo sé cómo es caminar físicamente. Yo me pongo un buzo, me pongo un short, me pongo una camiseta y salgo a caminar. Yo sé en qué consiste esa caminata. Pero, ¿qué significa caminar con Dios? Muy bien. Esa es una pregunta muy importante. Y hoy quiero que juntos podamos analizar por qué esto es tan importante para la vida, es vital en la vida, esto es de vida o muerte. Entonces vamos al libro de Amós. Amós capítulo 3, versículo 3. Amós es un libro muy pequeño que está en el Antiguo Testamento. Sin embargo, allí me trae una revelación importantísima este profeta y dice así: ¿caminarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? A la verdad, lo que presenta él es apenas una pregunta. Pero con esa pregunta también está presentando una afirmación. ¿Y cuál afirmación? Nadie puede caminar al lado de alguien que siempre esté en desacuerdo. Tiene que haber un acuerdo. Tiene que haber armonía. Es por eso que nosotros a veces evitamos caminar con algunas personas y nos gusta caminar con otras. ¿Por qué razón? Por ese vínculo, por esa armonía, porque hay cosas que concuerdan. Y lo que está diciendo aquí es, tú no puedes caminar con Dios si no estuvieras de acuerdo a su voluntad. Por eso es que las personas se resisten a caminar con Dios, porque no están de acuerdo a la voluntad expresada en su palabra. Por eso es que la gente quiere cualquier cosa menos caminar con Dios. Porque caminar con Dios significa someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Caminar con Dios significa, yo no voy a hacer más lo que yo quiero, yo voy a hacer lo que tú quieres para mi vida. Eso es lo que significa aquí caminar con Dios. Agradar a Dios y no agradarme, ni siquiera a mí mismo, ni agradar a la sociedad. Mira, no creas que Enoc vivió en una sociedad perfecta, no. La sociedad en la cual vivía ya era corrupta, ya era perversa, ya era inmoral, ya era todo lo que hoy podemos ver. Ahora, hay 2 maneras de poder comportarse o de poder vivir en cualquier generación, en cualquier sociedad. O tú caminas con ella o caminas en contra de ella. Y aquí Enoc decidió, porque todo comienza con una decisión. La decisión de poder agradar a Dios
Y esa decisión se toma por fe. Por eso dice que por la fe él caminó con Dios. A mí me encanta esa expresión de andar con Dios, caminar con Dios. Aquellos que son casados, estoy hablando para matrimonios, me va a entender perfectamente lo que voy a decir ahora. A la semana de casados, tú vas a encontrar que hay muchas diferencias que en el noviazgo tú no descubriste. Preferencias, gustos, colores, comidas. A uno le gusta una cosa, al otro le gusta otra cosa, ¿verdad? A uno le gusta el color azul, al otro le gusta el amarillo. A uno le gusta el verde, al otro el blanco. Van para comprar, a uno le gusta papa, al otro le gusta banana. En fin, hay diferencias. Pero si te das cuenta, cuando va pasando el tiempo, esas diferencias cada vez son menos. Porque lo que no le gustaba al comienzo a uno, comienza a gustarle a través del tiempo. ¿Cuál es la razón? Porque comienzas a caminar, comienzas a convivir, comienzas a vivir. Y de pronto los gustos de la otra persona llegan a ser tus gustos. Empiezas a hablar algunas frases que la otra persona hablaba. ¿Por qué? Eso es la convivencia. Por eso me encanta esa expresión de caminar con Dios, porque cuando caminas con Dios, los gustos de Dios se transforman en los tuyos. Obedecer se convierte en placer, ya no en una carga, porque tu vida cambia. Y en la medida que cambia tu vida, porque caminas con Dios, entonces Dios dice azul y tú no dices, no, es celeste, bebé. No, dice azul, es azul. Porque el ser humano está acostumbrado a discutir a Dios. El ser humano está acostumbrado incluso a pensar que es más sabio que Dios. Dios dice, esto es negro. El ser humano no dice, pero puede ser gris. Ah, porque todavía no caminas con Dios. Cuando caminas con Dios, aceptas su palabra, cómo está, aceptas su voluntad sin discutir. ¿Por qué? Porque tú quieres agradar a Dios. No agradas a un líder, a una iglesia, a un pastor. Agradas a Dios a través de su palabra. Su palabra es colocada en tu corazón y tú comienzas a hacer su voluntad. Comienzas a caminar con Dios. Tus gustos van cambiando, tu carácter va cambiando, tu vida va cambiando. Es imposible estar en contacto con algo o con alguien y que tú no puedas cambiar. Aquellas personas que en el mercado están en contacto allí con la venta de pescados, por ejemplo. Sabes que el pescado tiene un olor muy particular. Aquel que esté en contacto con el pescado durante todo el día podrá lavarse las manos, podrá colocarse jabón, podrá colocarse perfume, pero allí en el fondo está el olor de pescado. Ahora te voy a trasladar ese ejemplo para nuestra vida. Cuando tú pasas tiempo con Dios, la fragancia del amor de Dios va a trasladarse a tu vida. La gente se va a dar cuenta. Es una fragancia diferente. Fragancia de amor, de bondad, fragancia de obediencia. ¿Por qué? Porque es imposible que tú camines con Dios y sigas siempre haciendo tus propios gustos. Tu vida comienza a cambiar, porque la acción de poder caminar con Dios hace que tú puedas amar a Dios, y el amor de Dios, cuando es colocado en tu corazón, empieza a agradar a Dios. Por eso dice que él dio testimonio de haber agradado a Dios. Claro, porque caminó con Dios. ¿No te parece que este es uno de los mayores desafíos? Ahora yo voy a hacer una pregunta más interesante. ¿Esto es posible para nosotros hoy? Lo es.
Porque Enoc era un hombre común como todos. Claro que él tenía nuestra naturaleza pecaminosa. Claro que él tenía sus inclinaciones pecaminosas. Claro que Enoc, cuando vemos, este es un hombre como todos. Pero ¿cómo consiguió? Hay un texto que a mí me encanta, de un libro extraordinario llamado Eventos Finales, que dice lo siguiente: Enoc educó su mente para andar siempre en la presencia de Dios. Y esa es la parte que más me toca. ¿Sabes por qué? Porque los seres humanos estamos acostumbrados a pasar momentos con Dios. Te voy a hacer un ejemplo. Siempre nos enseñan y enseñamos, obviamente, ¿no? Hay que tener una comunión con Dios, pero ¿en qué momento? La primera hora de cada mañana. Tú te vas, oras, abres la Biblia, escuchas la voz de Dios, hablas con Él y de ahí como que le dices, Señor, hasta aquí llegué contigo, de aquí voy a hacer mi vida y se acabó. No. Eso no significa andar con Dios. Andar con Dios significa comenzar el día con Dios, continuar el día con Dios y terminar el día con Dios. ¿Cómo se logra eso? De una sola manera: educar la mente. Entonces te pregunto, ¿cómo alimentas tu mente? La mente tiene que ser educada y tiene que ser alimentada con la palabra de Dios. Y cuando tú vives para agradar a Dios, tú estás en conexión online las 24 horas del día. ¿Qué significa eso? Mientras estás barriendo, tú estás en tu mente hablando con Dios. Estás en la oficina, estás en tu mente hablando con Dios. Estás en un lugar secreto, en un lugar oculto, tú estás, cuando nadie te ve, tú crees y sabes que estás en la presencia de Dios. Entonces, cuando tú te educas para vivir en la presencia de Dios, agradas a Dios y caminas con Dios. Entonces yo te desafío a partir de hoy a caminar con Dios. Mientras vas en el ómnibus al trabajo, mientras vas en el auto, mientras estás trabajando, estás en el campo, en la ciudad, estás en la oficina, estás en el negocio, camina con Dios. Que tu mente puede estar educada para hablar con Dios.